acostado en un pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos. ¿A quién? A todos lo que había acontecido. ¿A quién? A todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos los que escuchaban el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que había visto y lo que habían oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Amén. Gloria a Dios. Esta es palabra de Dios. Amén. La historia de Dios con los hombres, con los seres humanos, con nosotros, se divide en 4 partes. La creación, la caída, Cristo y la consumación. Toda la historia de Dios con los seres humanos, 4 partes. Este momento, el día de hoy en Navidad, se festeja una de las partes más importantes, porque es la entrada de Cristo. Entonces, cuando Dios se decide manifestarse al mundo, de eso habla Lucas. Pero vamos a hablar un poco de lo que estaba pasando en el pueblo de Dios durante ese tiempo. Era un tiempo de un caos político. Era un caos económico para el pueblo judío. Habían sufrido esclavitud. ¿Quién se acuerda de la historia de los judíos? Habían sufrido esclavitud, ¿cierto? Y entonces ya llevaban años y años y años viendo que caían imperios y se levantaban otros y se caían y se levantaban otros y se caían. Y cuando se levantaban ciertos imperios, como fue el imperio de Asiria, como fue el de Babilonia, como fue eventualmente el imperio romano, empezaron a llevarse esclavos, y entre ellos los judíos. Entonces bien sabían lo que estaba pasando cuando ellos veían un caos político. Entonces 340 años más o menos antes de Cristo empiezan los griegos a expandirse. Alejandro el Grande, Alexander the Great, dice la historia, que se empieza a expandir. Él era de lo que es ahora el norte de Grecia, y él vio y dice: yo me voy a comprar todo lo que es el Mediterráneo y voy a llegar hasta lo que ahora es la India. Y poquito a poquito un muchacho de 20 años, audaz, tremendo, inteligente, que solo gobernó 13 años, se murió a los 33 de una fiebre. En 13 años abarcó tanto espacio que los griegos se hicieron poderosos. Y entonces cuando él se muere, los demás dicen, Egipto dice, pues ahora empiezo yo. Y Siria dice, ahora me levanto yo. Y poco a poco todos empiezan a agarrar territorio, porque ya no estaba Alejandro el Grande. Entonces dicen, ahora es cuando. Y de pronto empiezan los romanos a ponerse poderosos. Y los romanos no eran tan agresivos como eran los de Siria, los de Egipto, los demás. Entonces había asesinatos, había caos político, había cosas tremendas que estaban pasando, se llevaban a la gente, se deshacían las aldeas, todo pasaba. Y los romanos dijeron, ok, ustedes peleense por esto, nosotros vamos a ir por acá donde no han llegado los griegos, y nos empezamos a comprar la gente. El pueblo de Israel sabía que venía un Salvador. El pueblo de Israel veía que los poderes se levantaban y decían, ah, caray, ¿qué va a pasar con nosotros? Era un pueblo que ya había sufrido mucha esclavitud. Es un pueblo que sabía mucho de sus historias, porque sus papás les contaban a los hijos, los abuelos le contaban a los nietos, que nosotros salimos de Egipto, nosotros estuvimos en Babilonia, nosotros nos pasó esto. Entonces no se les olvidaba lo que era la cautividad. Y Dios a esa gente les recordaba lo que era Isaías, las promesas de Dios. La promesa que decía, vendrá un Redentor, vendrá un Salvador en su tiempo. Entonces eran unos tiempos donde nos encontramos de nuevo con Lucas, este mensaje. Era un tiempo de campañas políticas, donde hay muchos líderes que dicen muchas cosas, donde prometen ayudas sociales, donde prometen trabajos, donde prometen reforma migratoria, donde prometen paredes que van a estar fuertes y que vamos a proteger, donde se organizan y crean sistemas sociales, donde se recaudan impuestos y ahora todos nos vamos a ayudar. Y dice el emperador, vénganse todos tranquilos, un censo, vamos a juntarnos para poder recaudar impuestos y hacernos fuerte. Pues se oye bien, ¿verdad? ¿Y a poco no se oye conocido? Sí. Las cosas no han cambiado tanto. Las cosas no han cambiado tanto. Si se saben lo que está pasando en la política, tanto aquí en Estados Unidos como en México, como en Egipto, como en España, donde Italia, donde te vayas, esas
promesas. No hay nada nuevo debajo del sol, dice la Biblia. La gente siempre buscando, la gente siempre queriendo poderla, siempre queriendo autoridad, ¿verdad? Pues ahí van María y José a Belén, a la ciudad de David. ¿Por qué? Porque él era pariente era pariente de David, ¿verdad? Entonces allá iban, obedeciendo el decreto. Tradicionalmente ellos iban en camino y nosotros pensamos siempre y hacemos las posadas y como que van a un hotel y no hay lugar y como que van a otro hotel y no hay lugar, ¿se acuerdan? O sea, así más o menos lo festejamos cada año. Pero se creen los eruditos que realmente no era que no había lugar en hoteles, sino que así como ahora los días festivos, te llega toda la familia y entonces todos en una familia en una recámara, los niños en otro cuarto y no falta quien se tiene que hacer en la sala y mueves una mesa y te acuestas en el piso. Es normal, ¿verdad? La gente no cabe. Igual en la familia de ellos. Entonces a María y a José les tocó pues afuerita ahí en una hamaca o qué sé yo, ¿verdad? Y la Biblia habla de que había animales rondando, porque era la tradición. Vivían entre los animales que ellos tenían y de noche se metían a dormir con la gente. Era algo normal. Entonces lo más probable es que Jesús nació entre las mujeres y sus familias. Ahí estaban presentes, no estaban tan solitarios. Pero bueno, el pueblo de Israel, al ver lo que estaba pasando políticamente, económicamente, lógicamente al ver todo eso del imperio que sube, que se va, que se fortalece, ellos empiezan apropiadamente a acordarse de que a lo mejor su Salvador viene ya. Es tiempo para ellos donde ellos están viendo una declinación moral, donde ellos están viendo corrupción extensa, donde ellos están viendo el desarrollo político y social, donde los pobres se hacen más pobres, donde los ricos se hacen más ricos. ¿Suena nuevo? ¿Poco no les suena conocido? Igual. Donde los esclavos se empiezan a unir, como quien dice ahora que se reúnen los sindicatos y ahora vamos a protestar y no sé cuánto. Ellos empiezan a ver todo eso, toda esa manifestación. Se oye similar a lo que está pasando ahora, ¿no? Qué interesante, que nosotros estamos en los mismos. Bueno, ellos estaban viendo todo eso y empiezan, en el medio del revolú ellos siguen conociendo que Dios estaba ahí dándoles una esperanza, siempre se las había dado. Entonces ellos empiezan a pensar en las promesas del Señor. ¿Cuántas veces no hemos tenido que caer en un lugar emocional, en un pozo, en un lugar económico que es de más abajo de lo que estaba uno más abajo de lo más abajo? Para empezar y de pronto decir, bueno, pues ya qué más queda hacer, vamos a orar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado así, que la gente así como que ya se dio por vencida, pues no hay nada más, vamos a orar, está bien, a ver cómo nos va? Cuando en realidad la gente de fe puede decir, yo voy a orar porque yo tengo un Dios que a mí me escucha. Yo tengo que orar porque yo tengo un Dios que a mí me guía. Yo tengo que orar y voy a orar porque yo tengo un Dios que me conoce, me provee. Y algunos se sienten así como fuertes y dicen, yo tengo un Dios que a mí me consiente, yo se lo voy a pedir al Señor. Pues los judíos así eran también, ¿verdad? Ellos decían, nosotros vamos a orar. Ellos tenían una visión de un Salvador y el profeta Miqueas hasta les dijo dónde iba a nacer el Salvador, en Belén. Entonces la visión expuesta primero por Isaías hablaba de un Salvador que establecería dentro de un caos con el dominio de paz. Entonces empieza ese tiempo y los romanos dicen, nosotros vamos a traer paz, todo tranquilo, vengan al censo, estamos entre familia, vamos a contarnos, vamos a organizarnos. Pues se oye bien, ¿verdad? Entonces quiero que piensen, no se duerman, pero pueden cerrar los ojos y piensen en el caos que estaba viviendo la gente. Piensen en ese momento, piensen que usted está en ese caos, piensen lo que está pasando ahorita en Matamoros, piensen lo que está pasando ahorita en su familia, piensen el diagnóstico que le dio algún médico, piensen en el dolor, el sufrimiento, el caos. Y dice un himno así, oh ven, Emmanuel, y libra al cautivo Israel, que sufre desterrado aquí y espera al Hijo de David. Alégrate, oh Israel, vendrá, ya viene
experimentando el pueblo. Esas eran las palabras que están en el libro de Isaías. Esas son las promesas que Dios les había dejado. En medio del caos, el pueblo contaba con esa tradición que decía: viene un Salvador, viene la promesa, esto es pasajero, esto va a cambiar, esto se va a poner bueno, aquí yo no me asusto. Entonces, lógicamente, están viendo los imperios fuertes y dicen: ahí viene un rey, ha de ser un rey grande, ha de ser un rey súper, ha de ser un rey estratégico, ha de ser uno que tiene poder y autoridad. Y de pronto llega un bebé en unas tiras de tela que nace en un pesebre. ¿Cómo? ¿De veras? Pues interesantemente Dios se revela primero a los pastores. Y nosotros tenemos una idea a veces media romántica de los pastores y pensamos en el rey David y decimos: ay sí, cuando él estaba apacentando las ovejas, él veía las estrellas y decía: wow, Dios, qué maravillosa es tu gloria. Y así, ¿verdad? Pensamos en los pastores porque decimos: así se escribieron los salmos allá afuera, qué belleza, Dios magnífico, cuán bello es el Señor, ¿verdad? Pero no, realmente los pastores eran las personas rudas, fuertes, apestosas, trabajadoras, sucios, porque andaban todo el año con las ovejas, cuando había sequía y cuando había tormentas, cuando hacía calor y cuando hacía frío, cuando había lobos feroces y cuando había lugares de delicados pastos, con todo lo que pasaba. Y dentro de lo que cabe, eran medios tranzas, muy seguido. Y lo vemos en Génesis cuando Jacob se aprovecha de su suegro Labán, ¿cierto? Que le dice: sí, estas ovejas son pintas, tú me das las pintas, ok, vamos a hacerlo como estas que son pintas, y se queda con ellas y le da Labán las de él y se queda con unas muy buenas, ¿se acuerdan? O sea, los pastores eran medios tranzas. Entonces, cuando había cortes y cuando había que vamos a traer a la gente que diga qué es lo que pasó, los testimonios de los pastores ni contaban. O sea, haz de cuenta que venía un recaudador de impuestos, haz de cuenta que venía una prostituta, algún pobre, algún mendigo de la calle, no se le cree, no se le creía lo que ellos decían. Y ahí va Dios a revelarse. Con los pocacosas, pues ¿qué podían saber ellos? Esa gente vivía lejos de sus familias, vivían con los animales. Hello, ¿quién le va a creer a esa gente? Y hoy podemos comparar a esa raza quizás con las personas que tienen extensos récords criminales, quizás con los que están afuera del Home Depot. Yo no sé aquí, pero en Filadelfia se llena de gente que quiere trabajar, pero que no tiene papeles, que no tienen contactos, que no traen celular, y se paran ahí y en la mañana pasa un carro, una camioneta y dicen: no, necesito 3 personas, y se suben. Personas que normalmente no se les tiene mucha confianza al principio, se requiere de relación. Entonces esa gente, esa raza, esos son los pastores a los que Dios se revela. Afuera de todo, las estructuras de poder, no los estudiados, no los que están estudiando en la universidad, no al presidente del IBC, o sea, a la raza. Dios va y se le complace revelarse. Y no solo les manda un ángel, sino que se une todo el coro celestial a expandir el mensaje. Y luego se regresan, ¿verdad?, los ángeles al cielo, y se queda solo el que estaba dando el mensaje. Eso es algo tremendo. Y eso es algo tremendo y importante para nosotros, porque cuando la sociedad nos etiqueta a nosotros y nos critica, Dios como quiera dice que nos acepta y nos apapacha. Porque cuando el mundo nos dice que la verdad tú no vales ni un pepino, Dios dice: tú vales tanto que yo di la vida por ti. Gloria. Que cuando el mundo dice: yo a ti ni te conozco, Dios nos dice: tú eres la niña de mis ojos. Gloria a Dios. Y yo he dejado el trono y corona por ti, como dice el himno. Gloria. Ese es el Dios al que se sirve. Y eso es lo que se festeja el día de hoy. Dios siempre fue y continúa siendo un Dios de señales. Cuando manda a Moisés, y Moisés dice: Dios mío, ¿cómo voy a ir a Egipto? ¿Y cómo van a saber que viene? O sea, y dice: yo iré contigo. Y cuando salgan del pueblo, verán que yo estuve. Esa será tu señal. Cuando el sacerdote Elí quiere una señal de que por qué su casa iba a ser humillada, Dios le dice: cuando se mueran tus 2 hijos el mismo día, esa será tu señal. Cuando Gedeón estaba con miedo porque le habían dicho: ve y pelea, y él dice: no, pues yo como que quiero una señal, y Dios se la da. Y luego dice: bueno, como que me la puedes confirmar con otra señal. Voy a poner aquí un vellón, ¿verdad?, de lana.
Dice que esté mojado y que todo lo demás esté seco. Y luego cuando le pasó eso, dijo, bueno, ahora al revés, que esté mojado, que esté seco y que todo lo demás mojado. Y Dios le da su señal otra vez. Dios es un Señor de señales. Y Dios está dispuesto a cumplir promesas y hasta dar señales y confirmarlas. Dios voltea, pero Dios voltea todo lo que creíamos que era normal a las cosas que no creíamos. En lugar de venir con todo su poder y con todo lo que era un rey, llegó como un niño que ya era rey. Al momento de entrar en este mundo, ese era Emmanuel, ese era el Dios con nosotros, ya en ese momento. Pero se veía humilde, indefenso. Y Dios nos manda un Salvador que es amigo de los pobres, que está entre la humildad. La Biblia nos relata cómo Jesús es una señal contradictoria, dice la Biblia. La gente esperaba al rey enjollado y sin embargo llegó en un pesebre. Cuando entró como un rey como un desfile, entró arriba de un burro. La dirección que llevaba la vida de Jesús estaba tan rechazada que lo botaron de la sinagoga, que lo trataron de apedrear y al final de cuentas lo crucificaron. Primera de Corintios dice que la cruz fue y es un escándalo. Romanos dice que Jesús es piedra de tropiezo y roca de caída, mas para aquellos que creen es roca de salvación. Lucas dice que está puesto para la caída y el levantamiento de muchos, siendo una señal contradictoria. Dios se mueve afuera de los límites que aún usted y yo conocemos. Aterrorizados estaban los pastores cuando llegó la gloria de Dios y les rodea. Quizás porque eran unos desdichados, porque nadie les hablaba y de pronto le llega no solo un mensajero de Dios. Caray, yo también me hubiera asustado. Si a mí nadie me habla y me la paso con animales todo el día y se me aparece una visión, pues yo también me callo y me aterrorizo. Y el mismo mensajero les dice, tranquilos, estás bien, Dios está contigo. Y se une, te traigo buenas noticias. ¿Y para quién eran las buenas noticias? Dijo el ángel, para todos. Se unen los seres celestiales, el ejército celestial, dice la Biblia, diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad, ¿para quién? Para todos los hombres. Hay muchos sermones dentro de este sermón, yo ya sé, pero es suficiente decir que la paz de la cual los ángeles cantaron es algo que significa armonía. No necesariamente armonía entre nosotros, no necesariamente armonía entre los países griegos y romanos, no necesariamente la armonía entre Estados Unidos e Irak y Siria, no. Es una armonía entre Dios y usted, entre Dios y el pueblo y el ser humano, todos. Aunque uno ande apestoso como un pastor, Dios se acerca. El festejo de Navidad es que Dios se acercó a nosotros. Gloria a Dios. Que aunque uno sea rechazado por la familia por X razón, Dios se nos acerca. Que aunque uno está haciendo cosas que no debe estar haciendo, Dios se nos acerca. Gloria a Dios. Que aunque el mundo nos diga que no cabemos en ningún momento como un ejemplo para nada, Dios se nos acerca y nos dice, tú eres parte de mi plan. Yo te tenía en mente. Yo quiero que tú seas parte de esta revelación de lo que yo estoy haciendo. Dios tiene un plan que te incluye a ti y me incluye a mí. Aunque uno se revele y diga, a Dios no lo necesito. Y al que uno diga, Dios no lo necesito y Dios ya se olvidó de mí y esto y lo otro, Dios como que se acerca y te provee y te protege y te da cosas que aún ni necesitabas y pensabas que tú necesitabas. Hay provisión donde ni sabías tú que había necesidad. ¿Cuántas cosas de Dios no te han librado? No lo sabemos, porque en su infinita misericordia nos ha protegido. Y aún más, la gracia nos da hasta lo que no nos merecemos. Ese es el Dios. Los pastores no ponen un gran ejemplo, sin embargo, a la vida social. Pero sin embargo, cuando les llega el ángel, ponen un gran ejemplo de obediencia, de una sensibilidad que dice, Dios nos dice que el mensaje de Dios es ¿cuál? Yo voy a ir a ver. Yo tengo que ir a ver eso. El ángel les dijo, y va a haber una señal, y ellos dijeron, vamos a buscar esa señal, se pone bueno, déjame ir a ver qué pasa. ¿Paz para quién? Para todos. Yo voy, inscríbeme a mí, yo voy. Y fueron obedientes. Bien pudieron hacerse locos, porque nadie estaba ahí más presente más que ellos. Nadie los iba a regañar por no hacer caso. Sin embargo, tremendos dijeron, yo voy. Ahora, mi pregunta es a ustedes, en algún momento,
Cuando usted sale de la casa o viene, va a entrar al carro o algo y como que no, usted no siente, pero se sube al carro o entra a su casa y ve las mangas y como que hay gotitas y dice usted, como que está empezando a llover. A todos nos ha pasado, ¿verdad que sí? Que ni la sintió. Pero te asomas y dices, no, parece que va a llover. Está lloviendo, está cayendo gotas y uno ni encuentra. A algunos de nosotros nos ha pasado el otro extremo, que te llenas de agua, que llegas a la casa y te tienes que exprimir la ropa y te la tienes que quitar y vas a tener que sacar el trapeador porque hiciste un marranero cuando llegaste con todo el lodo, ¿cierto? La diferencia de estos pastores es que no fueron las gotitas, ellos se empaparon. Y cuando uno está empapado, eso impacta, eso la gente lo ve, eso la gente lo nota. Eso es muy distinto a dejarte salpicar por la presencia de Dios. Vivimos en un mundo que festeja, que la época navideña es tiempo con la familia, tiempo de regalos, de gozo, es nada más del salpicadero ese. Cuando uno conoce qué estamos festejando, es otro rollo, es otra cosa. Cuando uno conoce por qué estamos festejando esto, porque llegó el Salvador al mundo, la promesa de Dios hecha realidad, Dios con nosotros, entre la raza, y tú lo conoces y tú lo sabes, tú tienes que caminar con una persona que tiene que exprimir, una cosa que impacte. La pregunta es, cuando usted comparte lo que usted ha aprendido, ¿la gente se queda impactada? Porque la Biblia dice, cuando los pastores compartían, todos se asombraban. Que decía, todos les creían y que todos se emocionaban. Que María fue la que se quedó media callada y nada más todo guardaba en el corazón, dice la Biblia, pero todos los demás bien creídos. Eso pasa cuando usted comparte el testimonio. Eso pasa cuando uno comparte lo que ha aprendido de la Biblia. Esa es la tarea para nosotros el día de hoy. Los pastores no recibieron esas gotitas de la lluvia, los pastores se empaparon de la visión de Dios. Los seres celestiales se unieron y dijeron, pasa a todos. Y ellos se lo creyeron por completo. Todos los que escuchaban el relato de los pastores quedaban asombrados, dice la Biblia. Y los pastores contaron todo lo que había sucedido, todo lo que los ángeles habían dicho, todo. No nada más una porción, sino todo. Para un pueblo que era tan elitista, porque se creían mucho y todavía, los judíos dicen somos los meros meros, y hay iglesias donde predican que los judíos son primero y luego los gentiles. Y que gloria a Dios, bueno, de perdido alcanzamos por la gracia de Dios, aunque no somos judíos, así te predican en algunos lugares. Y la palabra dice que no, que a todos, que la paz es para todos. No dice que unos primero y unos después, al contrario, Jesús dice los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y el que quiere ser líder, que sirva primero, dice Jesús. Entonces, que no se nos quede cuatrapeada la situación. Jesús nos pone todo patas para arriba, todo al revés. Dios dice los primeros al último, los al último al revés, enfrente. Entonces, esa es la realidad. No te sientes adelante cuando te invitan, dicen siéntate atrás y que te inviten adelante, no sé, que te sientas adelante y te mandan para atrás. Ten cuidado, ten cuidado. Entonces la palabra es bien clara, que Dios a todos nos ofrece esa paz, a todos se nos quiere acercar. Hoy es un día donde podemos acercarnos al trono de Dios para decir que nos empape de su presencia, de su promesa, de su realidad, para que cause impacto. El mundo, el pueblo, la vecindad, su escuela, su trabajo, su lugar de empleo, su vecino, su familia, todos están en gran necesidad. Todos están esperando algo. Hay confusión. Que si va a ser el presidente uno o va a ser el presidente otro, que si va a haber guerra, que si viene el Siria, que qué vamos a hacer con el país islámico que ahí vienen, que en San Bernardino alguien se no sé qué, y que la bomba en Boston, y que esto y que lo otro, y que los aviones dan miedo subirse. Todo eso es un caos, vivimos en ese caos. No ha cambiado la situación, así como estaban cuando habla Lucas en el capítulo 2, así estamos ahora, igual de necesitados de un mensaje, igual de necesitados de un Salvador. La diferencia es que aunque hay confusión, hay mensaje de esperanza. Entonces necesitan saber que Dios está con nosotros. La gente necesita saber que la Navidad se trata de Emmanuel, Dios con nosotros. Es el momento de decir, regocíjate porque Dios hizo camino. Regocíjate porque Dios te extendió su mano. Siendo tu pecador, Dios se acercó contigo. Regocíjate porque Dios es un Dios de pactos. Regocíjate porque Dios te paga la cuenta que tú te echaste por allá.
y te da una nueva dirección. Regocíjate porque Dios es un Dios de paz y no como la da tranquilidad un masaje, un buen masaje que te deja así medio relajado, no, te da una paz que te guarda el corazón y la mente para que no te asustes y no pierdas el sueño. Regocíjate porque tu Dios es más grande que tu problema. Regocíjate porque tú estás perdonado y porque tú estás perdonado tú puedes perdonar. Regocíjate porque la Biblia dice que Dios nos amó a nosotros primero y que porque Dios nos amó a nosotros, nosotros podemos amar a otros. Regocíjate porque Dios nos dio un ejemplo de cómo vivir. Regocíjate cuando nadie dio un cacahuate por ti porque Dios dio su vida. Regocíjate porque aunque las cosas en esta temporada se gozan mucho por las cosas materiales y los regalos y el tiempo, tú te puedes gozar porque tú sabes que el motivo de esta temporada es Jesús. Regocíjate porque el Señor es tu pastor y porque el Señor es tu pastor a ti nada te falta. Así que vamos a orar. Que Dios nos dé ese espíritu de su presencia y que nos empape. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres un Dios de pactos, de promesas, de revelación extensa, eres un Dios que da, aun cuando no lo merecemos, Señor. Aun cuando andamos vagando, aun cuando andamos